Solamente Dios puede hacer la cirugía del alma, la cirugía del corazón, que es lo que la humanidad necesita. Esa reparación de corazones destrozados por el pecado. Solo Dios puede cambiar la situación, cambiar el corazón de las personas. Vamos a leer la Santa Escritura en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Vamos a hacer un resumen de todo el capítulo para entender bien el mensaje y ver lo que el Señor dice a Israel y también lo dice a todo el mundo, de todas las épocas. Pero la base de nuestro mensaje en sí está en el contenido general del capítulo, pero vamos a basarnos en el versículo 25 al versículo 27. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta es la palabra del Todopoderoso, dicha por el siervo de Dios, Ezequiel. El profeta habla que su mensaje no proviene de los hombres ni de su propio corazón. El profeta habla en el nombre de Dios. Y él nos dice que Dios está proponiéndose o se propone hacer por los corazones de los israelitas y de todos los seres humanos una grande obra, una operación, un milagro de su gracia en el corazón del hombre para que pueda servirle y honrarle. O sea que el plan de restauración del corazón destrozado del ser humano no solo es una promesa para su pueblo Israel, es para todos los hombres, porque todos los seres humanos hemos pecado y a todos nos ama de la misma manera. Dice el Señor en los Evangelios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este mensaje vamos a hacer una breve mirada a esta hermosa palabra profética desde el punto de vista de la restauración del corazón del ser humano, que es el milagro que todo ser humano en todas las épocas ha necesitado. Pero primero vamos a ver el porqué de esta necesidad. En primer lugar, el profeta de Dios explica la profunda razón por la cual el ser humano necesita una cirugía del corazón que solo Dios puede hacer. No debemos olvidar que esta es una promesa de restauración total para el pueblo de Israel, pero que abarca a todos los hombres, pues todos estamos enfermos y gravemente enfermos a causa del pecado.
El profeta dice que Israel contaminó la tierra con sus caminos y con sus obras, en el versículo 17. El Señor dice a Israel que su vida, sus actitudes o su estilo de vida era completamente desagradable delante de él. Le dice el Señor al pueblo de Israel, y en este caso a todo el mundo, como inmundicia de mujer menstruosa fue su camino delante de mí. Oh, mis amigos y hermanos, el pecado ofende gravemente a Dios. Dios odia en gran manera el pecado porque fue el pecado que nos separó de nuestro Creador. El pueblo tenía otro gran problema, y es que se había descarrilado y había dejado de adorar al Dios viviente y estaba adorando ídolos. Versículo 18. Y cuando Dios lo dispersó, fue debido a su idolatría. Lo sacó de su tierra por causa de la idolatría. El pueblo se había olvidado del Dios que les había hecho tanto bien y se habían ido tras de vanidades que no pueden salvar. Dice el Señor en el versículo 20 que el pueblo había profanado el santo nombre del Señor. O sea que con la actitud del pueblo de Israel o el pueblo de Dios, arrastraron el nombre de Dios por el polvo entre los paganos. En el Antiguo Testamento el nombre de Dios a menudo es sinónimo de su naturaleza, dice un comentarista bíblico. Por lo tanto, está profundamente interesado en que su nombre no sea profanado, es decir, que su naturaleza no sea malinterpretada, porque si los hombres no entienden correctamente a Dios, no pueden adorarlo y amarlo correctamente. Hasta aquí la cita. Es Bicon, el comentarista Bicon, el comentario de Ezequiel, de la Casa Nazarena de Publicaciones. Mis hermanos o amigos, nuestra desobediencia e hipocresía religiosa da lugar a que la gente pagana desprecie a Dios. Dice otro comentarista, los israelitas dieron a las gentes motivo de murmurar contra Dios, quienes naturalmente decían, estos que toman usura, oprimen, cometen adulterio, etc. ¿Y qué? En semejante miseria han salido de su tierra como desterrados, son ejemplo de lo que Jehová puede hacer y en efecto hace en favor de su pueblo, y ellos hacen ver qué clase de Dios verdaderamente es este Dios llamado Santo, Omnipotente, Guardador de pactos. Este comentarista es el comentario exegético y explicativo de la Biblia de la Casa Nazarena de Publicaciones. Es lo que acabo de leer. O sea, dicho en palabras para nosotros ahora, cuando se dice que Dios es santo, significa que existe una categoría aparte, tanto, dice un escritor, metafísica como moralmente. Eso es correcto. La palabra para santidad en hebreo es kadosh. Otros lo pronuncian kodesh. Originalmente tenía que ver con la separación o amputación. Comentario que antes cité de Bicon. Cuánto mal hacemos nosotros cuando decimos que somos cristianos y actuamos como paganos. No solo nos hacemos daño a nosotros
y a nuestros semejantes. Lo que es peor, causamos que los paganos desprecien a nuestro Dios, profanando su santo nombre por causa de nuestro mal ejemplo. Nuestro Dios es grande y debemos temerle y reverenciarlo como Él se lo merece. La santidad moral de Dios exige que los hombres vivan una vida santa, es decir, los que decimos que somos sus hijos. Está escrito: sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor. Entonces, queda demostrado que la humanidad está profundamente enferma y que solo el milagro de la gracia de Dios puede salvarnos. Nadie en su sano juicio puede negar que nuestra sociedad está moralmente corrompida. Los seres humanos han alcanzado altos niveles en la tecnología u otras ciencias, pero han descendido espiritual y moralmente al fondo y como consecuencia se ha perdido toda sensibilidad humana. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿cómo es posible que con tantos conocimientos se cometan tantos crímenes en contra de los niños? ¿Por qué se ha perdido el pudor, la vergüenza, el honor, la lealtad, la sinceridad, el amor, etcétera, etcétera? ¿Por qué razón? Oh, mi hermano, es porque el pecado es una enfermedad universal y corruptora. No hay un solo ser humano libre de tan perniciosa enfermedad. Desde el más humilde de los hombres hasta el más encumbrado están incurablemente enfermos. El pecado no solo corrompe, sino que lleva a la condenación eterna. Es tan sutil y malvado el pecado que ciega la mente de las personas para que no vean lo peligroso que es. Por ejemplo, nos cuidamos del coronavirus porque puede llevarnos a la muerte. Pero no nos cuidamos del pecado aunque nos puede llevar a una muerte peor. ¿Por qué será que actuamos de esa manera tan tonta? Porque somos pecadores por naturaleza. Por esa razón estamos en un estado de muerte, separados de Dios, ajenos a los pactos, muertos en delitos y pecados. Esta es la situación terrible del ser humano. Cuando vemos la gente cómo se comporta, cómo vive, todo eso demuestra que el ser humano no lo puede cambiar nada ni nadie. ¿La educación puede cambiarlo? No. ¿La riqueza? No. Más bien lo hace más corrupto. ¿La pobreza extrema santifica? No. ¿El dolor santifica? No. No hay nada que pueda cambiar el corazón del ser humano. Está literalmente enfermo. Solamente por el milagro de la cirugía divina, es decir, el cambio del corazón. El mal del hombre es tan grave, repito, que nada lo puede sanar. Solo la intervención directa de Dios. Por eso es que dice el Señor, le dice a Israel y a todo el mundo, no podrán ser restaurados verdaderamente si no es cambiado el corazón del hombre. El hombre puede alcanzar alturas grandes en lo económico, en lo social, político, etc. Pero siempre será un pecador miserable, una persona destituida de la gloria de Dios. Solo hay una forma de que el hombre pueda ser restaurado, transformado y llenado de vida y de esperanza. Es a través de la cirugía divina que solo Dios puede hacer
en el corazón humano. Y de eso es que habla el profeta. ¿En qué consiste esa cirugía divina, según lo revela el Espíritu Santo a través del siervo de Dios? Es una limpieza profunda en el alma humana. El médico del alma dice lo que hará con el hombre si se arrepiente. Él dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Versículo 25. Adam Clarke, comentarista bíblico, dice lo siguiente acerca de estas palabras: la verdadera agua limpiadora, las influencias del Espíritu Santo tipificadas por el agua, cuya propiedad es limpiar, blanquear, purificar, refrescar, volver saludable y fructífero. El alma humana, bueno, sí, aquí estoy cerrando la cita. El alma humana está manchada, mis hermanos y amigos, por el pecado, y por eso se deleita en la inmundicia. Es natural para el no redimido practicar el pecado. Pablo dice que el pecador comete el pecado con avidez, o sea, con apetito insaciable. Hace lo malo, deleitándose en lo que lo destruye. Solo la gracia de Dios puede levantar el alma humana y lavar la inmundicia de su pecado. Según el profeta de Dios, la cirugía divina consiste también en el cambio del corazón. Quitaré el corazón de piedra de vosotros y yo daré corazón nuevo. Versículo 26. Dios nos remienda a los seres humanos que se arrepienten y creen en su Hijo. Los remiendos humanos no funcionan. Los cambios sociales simplemente no funcionan. Dios sabe que el problema del ser humano es profundo y no puede cambiar solo haciendo remiendos en su vida. Dios pone nuevos apetitos y una nueva voluntad para servir a Dios. Esto es lo que quiere decir un corazón nuevo. El no regenerado se deleita en el pecado y no quiere nada con Dios. Tal vez quiera sus favores, pero no tiene el deseo o la voluntad de obedecer a Dios. Al contrario, se rebela en contra de Dios y hasta inventa una religión que le permita vivir como él quiera. Por esa razón, el hombre necesita no solo una religión, necesita un cambio de corazón. Y esto no lo puede hacer nadie, solo Dios con su gran poder puede cambiar el corazón. En hebreo, corazón tiene matices volitivos y no simplemente emocionales, como en la definición de los idiomas occidentales. En otras palabras, cuando Dios cambia el corazón de uno, hay una nueva disposición hacia Dios y sus santos mandamientos. El Nuevo Testamento le llama a este cambio radical operado por Dios, le llama nuevo nacimiento. Pablo lo dice en una forma muy clarita, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La cirugía divina, según el profeta de Dios, va más allá. También pone un espíritu nuevo dentro del corazón del que cree en su santo Hijo Jesús. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, produciendo un nuevo anhelo
de hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste personalmente. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, que es el Señor el que opera en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El hombre por sí solo no puede hacer nada, pero si Dios interviene en su alma, esta persona será cambiada. Eso es lo que el Señor dijo: de cierto te digo que si no naces de lo alto no puedes entrar en el reino de Dios. Lo dijo aquel hombre altamente religioso llamado Nicodemo. Cuando Dios opera en nuestra alma por su santa gracia, nuestra religión ya no es una mera ceremonia externa. Nuestra fe es algo real que ha sucedido en nuestro interior. Esta maravillosa experiencia se hace externa a través de nuestro estilo de vida. Esta bendición es completamente individual y nos hace conscientes que no es nuestra fuerza, sino la bendita gracia de Dios operando en nuestra vida. En conclusión, no hay duda, todos los seres humanos estamos enfermos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La conducta o forma de vivir de la vida de la sociedad en este tiempo demuestra que está en una condición terriblemente crítica. Cuando más anda uno por su propio camino, más empedernido se vuelve el corazón. Más y más se endurece contra el llamado de Dios. El profeta de Dios nos dice que solo mediante una divina cirugía quitará el corazón de piedra, como un cirujano podría extirpar un cáncer. Solo así el ser humano podrá responder a los deseos de Dios. Por lo tanto, dice el Señor Dios de Israel, nuestro Padre: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Qué debe hacer el ser humano para recibir la cirugía divina? Simplemente el hombre debe humillarse ante Dios. Debe pedir perdón de todos sus pecados arrepentido. Debe aceptar a Jesús en su corazón como su Salvador personal. Si usted, amigo o hermano, que has pensado, que has creído en Jesús y que estás preparado para entrar al reino de Dios, pero vives mal, yo te aconsejo que seas sincero para con Dios. Acepta en tu corazón la gracia divina. Ruega misericordia al Señor y Él te perdonará, y su sangre vertida en la cruz del Calvario te limpiará. Y su gracia te restaurará a la familia de Dios. Te dará un corazón nuevo y el Espíritu Santo te dará la santidad interna, el poder interno, la voluntad, el deseo, el anhelo de obedecer al Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y que Él opere esa gran cirugía dentro del corazón de todo aquel que por la fe viene a Jesús y lo recibe como Salvador personal. Gracias, Padre, por haberme permitido leer su palabra una vez más. Alabo su nombre, oh Señor Dios de Israel, Padre nuestro, porque en tu voluntad y misericordia y soberanía permites que prediquemos tu palabra a través de este medio. Tuyos son los cielos y tuya es la tierra, oh Dios. Tú eres nuestro Padre. Yo ruego su bendición por las personas que escuchan esta palabra. Ayúdales para que puedan creer aquellos que no han creído.
y aquellos que se están engañando que sean tocados para que se arrepientan. Padre, glorifique su nombre, revéles a las personas y que aquellos que no te han conocido te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y que la gracia del Omnipotente les cubra y derrame su gracia como lluvia sobre todos vosotros.